Como parte del temario, les voy a dar a conocer qué cosa es el catastro en el marco de la ley un elemento muy importante que trae consigo esta norma, que es la georreferenciación en coordenadas UTM, y que es un aspecto que ahora está contemplado en todos los, en todos los planos que elaboran los profesionales y en las exigencias a nivel de las distintas entidades del Estado, llámese las municipalidades, los gobiernos regionales y las diferentes instituciones que tienen que ver con elaboración de documentos técnicos. Todos van a exigir coordenadas UTM en el datum oficial vigente. Además, la norma también habla de lo que se llama el tema de la geodesia con fines catastrales, la cartografía propiamente, cómo es el proceso de levantamiento catastral, y en el marco de la ley también surge lo que se denomina ahora Código Único Catastral. La asignación de los códigos únicos es un tema completamente nuevo, cómo se declara zona catastrada y finalmente, una vez que se tiene la base de datos catastral, qué es lo que se puede hacer, para qué sirve, cómo se usa y qué es la publicidad catastral. Bueno, entonces ese es el temario que vamos a trabajar el día de hoy. Y comenzamos. Como yo les indiqué al inicio, la generación del catastro en el Perú contempla realizar levantamiento de información territorial, es decir, vamos a recoger datos de los predios, sus características y todo lo que tenga relación con ese predio. ¿Quién es su titular? ¿Cuánto mide? ¿Qué área tiene? ¿Cuál es su geometría? ¿Cómo es su ubicación espacial? En fin, todo lo necesario para recoger esa información y eh, tenerla en un formato digital. ¿Cuáles son las normas técnicas que tienen que aplicarse? ¿Cómo es el proceso de elaboración del catastro? Y el catastro, ¿cuántas fases tiene? En fin, ¿cómo se publicita la información? Recordemos como una reflexión que el sistema catastral en nuestro país cada vez es más, digamos, se requiere más porque una de las entidades fundamentales, como es la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, es bastante exigente cuando van a inscribir actos de acumulación, subdivisión, desmembración o independización, o simplemente se va a inscribir un predio en donde se adjunta el plano y todas las características técnicas que debe tener ese plano se obtienen justamente de la norma del proceso catastral. Pero esta charla tiene que ver mucho de cómo se construye el catastro en nuestro país. Hay dos construcciones. Una, el catastro masivo, que es el que le compete a la municipalidad, pero también hay una construcción más individualizada, que es el profesional independiente. En este caso, en el marco del catastro, estaríamos hablando del verificador catastral, quien puede levantar un predio con la lógica catastral. Bueno, entonces comenzamos. Para hacer el catastro en nuestro país, en primer lugar, tiene que haber, si es un proceso masivo a nivel municipal, tiene que haber el proyecto que la municipalidad, digamos la municipalidad A, sin poner un nombre que municipalidad, pero podríamos decir una municipalidad dentro de Lima Metropolitana. Esta municipalidad tiene la capacidad suficiente, técnica, económica, tecnológica para hacer el catastro, lo puede asumir directamente. Pero podríamos decir una municipalidad B de provincia bastante lejana, en donde pues de repente no tiene la capacidad tecnológica, pero sí la capacidad económica. Así que puede delegar a un tercero, llámese público o privado, para que elabore el catastro. Entonces, para hacer el catastro necesariamente es un proceso masivo,
y está, digamos, contemplado como parte de las actividades que tienen que desarrollar las municipalidades y que es obligatorio. Entonces, una vez que se ha establecido el proyecto del catastro y ya está aprobado, está con financiamiento, se inicia toda la parte técnica de hacer el catastro, que sería la fase 2 de la generación del catastro. Esta parte de generación del catastro contempla una serie de etapas, que es la que vamos a explicar el día de hoy, pero en el supuesto de que ya se hizo el catastro, ya se declaró zona catastrada, inmediatamente pasa a la otra etapa, que es actualización y mantenimiento. Y cuando ya se tiene el catastro, entonces se comienza con lo que se llama la publicidad. Digamos, la publicidad muchas veces la interpretamos como un mensaje televisivo, un mensaje radial en donde estoy publicitando la adquisición de algo. En realidad la publicidad es un término más complejo en el cual, si yo tengo una base de datos, esa base de datos está sujeta a ser adquirida por los interesados. La base de datos territorial, que es producto del catastro, es importante sobre todo para los profesionales que necesitan tener una certeza de la georreferenciación, o para las otras entidades para poder, por ejemplo, en el caso de registros públicos, si tuviera esa base de datos cartográfica catastral, podría plasmar los predios inscritos sobre esa cartografía catastral. Entonces la publicidad catastral todavía no se maneja mucho a nivel de nuestro país, pero es una data muy importante que nos va a permitir a todos, digamos, utilizar esta información con fines diversos. Sobre todo, puedo citar algunos: saneamiento de la propiedad, formalización, fiscalización, planificación, entre otros más. Últimamente se está usando mucho para riesgo de desastres, por ejemplo. Bueno, entonces empezamos con la generación del catastro. En cuanto a la generación del catastro, ya el desarrollo mismo del proceso catastral contempla una serie de materias interesantes, todas ellas, cada una de ellas es una especialización realmente, así que el catastro conlleva una gama de conocimientos muy técnicos, y que no necesariamente todos tenemos que estar especializados en todo, ¿no? Es probable que algunos tengamos un conocimiento básico de cada uno de esos temas, pero otros tengan un conocimiento avanzado de uno de ellos. Por ejemplo, si la municipalidad va a hacer el catastro, pues va a tener que considerar un profesional que dirige el proyecto y que conoce todo el tema catastral, pero a su vez van a haber equipos en donde unos van a dedicarse más al tema de geodesia, otros más al tema de cartografía y otros más al tema de levantamiento. Y ahora surge mucho lo que se llama la plataforma informática, que es fundamental en esta época, sobre todo con toda la tecnología que tenemos. Bueno, entonces, en qué materias intervienen en un proceso catastral? Muchas veces nosotros imaginamos que el catastro pues es aplicar una ficha y hacer tener la imagen de un predio, y en realidad el proceso catastral es, digamos, algo más contundente, más sólido, con más, digamos, con bastante tecnología. Entonces la geodesia con fines catastrales. ¿Por qué? Porque la ley del catastro establece que como mínimo en un proceso de catastro masivo para un levantamiento catastral tiene que haber como mínimo 3 puntos geodésicos de orden C. Luego les explicaré. Y la geodesia es la información base
para el proceso catastral. Teniendo esta información geodésica, tranquilamente se puede hacer el vuelo fotogramétrico. En cuanto a fotogrametría, podríamos estar hablando de varios niveles. Podríamos estar hablando de imágenes satélites para predios, por ejemplo, rurales, en donde pues, la imagen satélite puede ser muy útil, pero también podemos estar hablando de vuelos aéreos para predios más urbanos, también rurales, pero digamos, el factor costo-beneficio, probablemente el vuelo aéreo pues no convenga para un trabajo pequeño, pero sí para una gran extensión superficial o una zona que se va a catastrar y que tiene muchos predios y tiene mucha densidad, digamos, constructiva y poblacional. También estamos hablando en el tema de fotogrametría, lo que son los vuelos con drones. Los vuelos con drones desde hace pocos años, es la herramienta bastante útil, sobre todo para espacios relativamente medianos a pequeños, en donde podemos volar sobre una cantidad de hectáreas y podemos, con mucha rapidez y a bajo costo, podemos tener información territorial. Una vez que tenemos la información fotogramétrica, esta tiene que ser sujeta a un proceso, hablaremos también, porque luego de eso vamos a obtener lo que se denomina la cartografía. Por un lado puede ser cartografía raster, que es la imagen, y por otro lado la cartografía vectorial, que es línea, punto, polígono, tal y cual estamos viendo, digamos que representa al territorio, en donde hay predios, hay vías, hay ríos, en fin, hay una serie de elementos, pero representados con línea, punto y polígono. Luego, teniendo toda esta información, voy a organizar ese espacio territorial. Digamos que vamos a hacer el catastro urbano. Entonces, lo que tenemos que hacer es codificar ese espacio para tener un orden de levantamiento de la información. Cuáles son las manzanas, los códigos de los lotes, los códigos de las vías y una serie de datos que son necesarios para tener una coherencia sistemática de lo que se llama la información alfanumérica. A su vez, también con la cartografía base, tanto la raster como la vectorial, se va a necesitar para hacer las linderaciones en campo de los polígonos prediales. Todo ello se los voy a explicar. En estos momentos lo que estoy haciendo es una explicación muy somera y rápida de todos los pasos que contemplan cada materia dentro del tema catastral. A ver, un ratito, voy a ver el chat. Sí, les voy a alcanzar mi información, no se preocupen. Más bien en el chat, los que gusten, conforme yo voy explicando algo, y si tienen alguna duda pueden escribir y yo les voy a, los puedo ampliar algún detalle. Entonces hablaba de que en la etapa previa, antes de empezar a hacer el levantamiento de campo, en realidad contempla parte de campo, pero es una etapa previa al proceso masivo de inventario en campo. Hay que hacer la linderación, la codificación de los predios, la codificación de las vías, armar el equipo técnico, todo lo necesario para que pueda desarrollar el proyecto. Entonces veamos uno por uno. Entonces la generación del catastro contempla, por un lado, una sólida base geodésica, que es como los cimientos. Si yo tengo los puntos geodésicos de orden C en la zona que voy a trabajar, yo sé que la georreferenciación, el datum y las coordenadas van a estar dentro del rango de exactitud que requiere, por ejemplo, el Sistema Nacional de Catastro, que lo necesita la SUNAR y que
podría validar el Instituto Geográfico Nacional. A su vez, sobre ese sistema geodésico vamos a plasmar lo que es la cartografía con fines catastrales, y teniendo esa cartografía podemos trabajar tranquilamente el inventario de los predios, hacer el catastro urbano o rural, y con esa información podemos acceder. Por ejemplo, la ley me permite vincularme con el sistema registral, o en su defecto el sistema registral va a usar la información del catastro para mejorar su plataforma informática registral, o lo que se llama la base gráfica registral, que es un tema también muy interesante. Quisiera hacer la precisión que el sistema registral requiere mucho de la cartografía catastral, y esa cartografía, ¿quién la elabora? La elabora la municipalidad como parte de su proceso de hacer catastro. Solamente de manera muy puntual, vamos a dar a conocer algunas definiciones, pero algo muy importante, en esta web www.sncp.gov.p está toda la información que yo les estoy mencionando acerca del catastro en el marco de la ley. El catastro de predios, de acuerdo a la ley, en realidad es algo muy sencillo, es el inventario de todos los predios que existen en el territorio nacional. Todos los predios, estamos hablando, hay predios de connotación urbana y hay predios de connotación rural. A todos esos predios, si son parte de un proceso catastral, hay que asignarles lo que se llama, y eso es la innovación en esta ley, porque esta ley surge para estandarizar los criterios técnicos de hacer el levantamiento catastral. Se estableció que un elemento novedoso es la de asignar lo que se llama el código único catastral. ¿Qué implica un código único catastral? Implica que puedo identificar a ese predio, puedo visualizarlo, puedo conocer quién es su titular y qué características tiene ese predio. ¿A qué se asemeja un código único catastral? Se asemeja bastante a lo que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos un DNI. El DNI no es otra cosa que un código y luego, por supuesto, un carnet. Y el código único catastral es efectivamente un código, pero que tiene los datos fundamentales de ese predio. Por un lado, podemos visualizar la imagen de ese predio y los datos fundamentales. ¿Cuáles son? ¿Quién es su titular? ¿Qué extensión tiene? ¿Cuál es su uso? Su georreferenciación, sus coordenadas. Entonces son elementos importantes. Y lo más interesante es que es único, igual que el DNI. Nadie más tiene el código de mi DNI, por ejemplo, porque solo le pertenece a Gladys Rojas. De igual modo, se ha establecido para los predios. Entonces es una, digamos, una novedad interesante, porque a futuro podemos, de manera muy rápida, podríamos identificar a cualquier predio del punto territorial, siempre y cuando tenga su CUC. Por otro lado, si ya tenemos la base de datos de producto de levantamiento catastral con esta tecnología, vamos a proporcionar a ese predio información vinculante del sistema registral. Si ese predio le pertenece, está con una hipoteca, le pertenece a una sociedad conyugal, le pertenece a un propietario único, o por ejemplo tiene alguna carga, en el sentido que por ahí pasa una servidumbre. Entonces esa es la connotación registral que también se le puede acuñar a ese predio catastrado cuando se vincula o cuando se interconecta con el sistema registral. Todo lo que les estoy diciendo está regulado tanto en la ley como en el reglamento del catastro.
Es cierto que en estos momentos todavía estamos en proceso a nivel técnico catastral, pero ese es el futuro cercano que vamos a tener. Y el otro elemento sumamente importante y que ya los que están participando de esta charla, es probable que muchos de ustedes sean profesionales de la línea muy técnica, ingenieros, arquitectos, geógrafos y demás especialistas. Saben que ya la elaboración de los planos cada vez, no es que se haya complejizado, pero cada vez es más exigente en cuanto a ubicación, georreferenciación y demás detalles. Entonces, ¿qué ocurre? Que el catastro, haciendo el levantamiento catastral, voy a tener las coordenadas UTM de cada polígono que voy a inventariar. ¿Por qué? Porque a partir de la geodesia, la colocación de los puntos geodésicos, más la cartografía, ya tengo la georreferenciación en el datum oficial vigente. Y todos los polígonos que estén dentro de ese ámbito cartográfico, automáticamente también están georreferenciados, digamos que oficialmente. Entonces, cuando hablamos de catastro, de predios, estamos hablando de como unidad al predio. Y el predio tiene una connotación de interesante a nivel de análisis. ¿Cómo podríamos decirlo? Si yo veo físicamente, estoy caminando por la calle y veo mi casa o veo mi terreno, yo estoy viendo un espacio territorial que representa mi casa o que representa mi terreno. Pero si yo quiero representar digitalmente a esa información, entonces tengo que expresar ideas acerca de ese predio. Entonces, la ley del catastro indica que un predio es una superficie delimitada con una poligonal continua y cerrada. ¿Cerrada por qué? Esa poligonal porque si quiero determinar la superficie de ese polígono, es necesario que tenga que el polígono esté cerrado. Además, si hablamos de planos verticales, ese predio no solamente es la superficie territorial del suelo, sino que esa es una capa de ese predio. El predio tiene derecho al sobresuelo, es decir, los aires, en donde voy a edificar un piso, 2 pisos, 5 pisos o más, dependiendo de reglas también municipales o de reglas de capacidad de construcción. Y además voy a tener derecho a cierto, digamos, profundidad a nivel del subsuelo, porque puedo hacer un sótano, 2 sótanos, 5 sótanos, 7 sótanos. Entonces hay una, digamos, un derecho tanto a nivel del subsuelo como del sobresuelo, además de la superficie. Entonces la connotación de predio no es simplemente un momentito, no es solamente el tema de ver la existencia de un predio, sino los derechos legales que tiene ese predio a nivel de superficie, subsuelo y sobresuelo. Es cierto que si en el subsuelo, por ejemplo, a 2 metros, 3 metros o 5 metros, yo encontrara un yacimiento minero dentro de mi propiedad, pues las leyes peruanas me dicen que eso no me pertenece, que eso le pertenece al Estado, o restos arqueológicos o lo que fuera. Todo aquello que tenga connotación de valor o riqueza natural no le pertenece al propietario del predio. En otros países sí, Estados Unidos, por ejemplo. Muchas veces hemos visto películas en las cuales la persona estaba excavando y de repente pues sale petróleo y eso le pertenece a esa persona. En el caso peruano no.
Lo que además en el tema de predio se complejiza, por ejemplo, en los planos verticales, si un predio tiene superficie, subsuelo y sobresuelo, ahora tenemos sobre ese sobresuelo puede haber derechos de otros. Por ejemplo, cuando se van a definir los teleféricos puede estar sobre el sobresuelo de mi propiedad. Y sobre debajo del subsuelo de donde yo hice mis 7 sótanos, para mi edificio, por ejemplo, imaginario, puede haber otra propiedad, otra capa vertical de propiedad, y justamente en Lima se está construyendo el tren subterráneo. Este subterráneo está a 30 metros debajo de lo que son muchas propiedades. Entonces, ya tenemos en un mismo plano vertical hasta 3 tipos de propiedades. Entonces, son situaciones que en las grandes ciudades se van a ir complejizando. En cuanto a los tipos de predio, tenemos el urbano, que están en las ciudades y están conformados por polígonos generalmente delimitados por vías. En cambio, los rurales, cuando hablamos de los rurales es una gama de predios. Cuando hablamos de los urbanos, la gama va a pasar por los usos. Por ejemplo, el urbano podríamos estar hablando del uso residencial, industrial, comercial, recreacional, en fin. En cambio, si hablamos de los predios rurales, podríamos estar hablando de los predios rurales de uso agrícola, es decir, para producir alimentos o frutas, o los predios de connotación forestal, árboles maderables, o los predios de potencial de pastos para la ganadería, por ejemplo, o los predios que no tienen ninguno de esos potenciales, que son tierras de protección o tierras eriazas. Entonces, la gama de variedad de características del predio urbano y del predio rural ya pasan por detalles, pero digamos a término general tenemos 2 grandes grupos, lo urbano y lo rural. ¿Estos predios pueden ser catastrados? Sí. Todos los predios del territorio nacional son susceptibles de ser inventariados. Como indicaba, el predio urbano está definido por superficie, subsuelo, sobresuelo, y además está delimitado por vías o, por lo general, por vías. ¿Podría estar delimitado por accidente natural? Podría, pero son muy pocos. Más bien los predios rurales sí. Va a estar delimitado por accidentes naturales y va a colindar una parcela, por ejemplo, si son agrícolas, con parcelas. Bueno, vamos a iniciar entonces con todas esta etapa previa. Vamos a dar inicio a cómo es el proceso de levantamiento catastral masivo de los predios. He alcanzado, como parte de esta charla, he alcanzado el manual de levantamiento catastral, pero a su vez ustedes pueden ingresar este link que estoy mostrando aquí, en donde están los manuales de levantamiento catastral. Este link está en la web del sistema. Antes de terminar la charla del día de hoy, les voy a mostrar cómo acceder a ese link. En realidad es muy probable que la mayoría lo conozca, pero cuál es la carpeta donde está la información para que ustedes estén al tanto. Bueno, entonces, ¿quién está a cargo del catastro de predios? De acuerdo a la ley de municipalidades y de acuerdo a la ley del catastro, son las municipalidades distritales las que deben realizar el catastro. Vuelvo a indicar que las municipalidades lo pueden hacer directamente, sí, por administración directa, tienen un proyecto, tienen la capacidad técnica, tienen la capacidad económica, tienen todos los elementos necesarios tecnológicos,
pueden hacerlo. Pero hay municipalidades que de repente tienen capacidad económica, pero no tienen personal técnico, en fin. Entonces, hay municipalidades que podrían delegar a un tercero, sea público o privado. En público, por ejemplo, ¿qué entidad puede hacer el catastro? ¿Qué entidad pública? Actualmente hay una ley que permite que COFOPRI pueda hacer levantamiento catastral. O también la municipalidad puede decidir que sea una empresa privada la que pueda hacer el levantamiento catastral. Pero ambos son delegados. Mejor dicho, la municipalidad decide cómo elaborar y si lo hace directo o lo delega. Y a la municipalidad se le considera como el ente catastral. Entonces, cuando hablamos de levantamiento catastral masivo, podemos estar hablando de levantamientos urbanos o rurales. Aquí una atingencia, de acuerdo a la normativa de nuestro país, los levantamientos urbanos los realiza y están encargados, digamos, las municipalidades directamente, mejor dicho, es la preocupación y el qué hacer de la municipalidad. En cambio, los levantamientos de predios rurales no tanto, porque ya hacer el levantamiento catastral urbano es un esfuerzo. Hacer el levantamiento de los predios rurales, pues por lo general las municipalidades no lo han elaborado o no, las normas, digamos, han permitido que siempre esté canalizado a través del Estado. Actualmente, quienes hacen el inventario de los predios rurales de connotación agrícola es el Ministerio de Agricultura a través de los gobiernos regionales, las oficinas especializadas en levantamiento de predios rurales. ¿Y quién hace el levantamiento de los predios ERIASO, de las tierras de protección? Es la Superintendencia de Bienes Estatales, quien se encarga de todo aquello que no es apto para la agricultura y que es de tierras de protección o de uso público. Quien va a inventariar es bienes nacionales. Y las tierras de aptitud forestal, pues quien está involucrándose, SERFOR o el Ministerio del Ambiente o parte del Ministerio de Agricultura, están divididas muchos inventarios específicos, áreas naturales protegidas, por ejemplo. Y de las comunidades campesinas, quien va a levantar la información de las comunidades campesinas es el Ministerio de Agricultura. Entonces hay una gama de inventarios que las hacen diferentes entidades. Pero, de acuerdo a la ley de municipalidades, vuelvo a recalcar, indica que quien tiene que inventariar toda la información existente en su jurisdicción es la municipalidad distrital. Pero probablemente no se dé el suficiente abasto ni la capacidad técnica. Entonces, generalmente se centran en el inventario solo de los predios urbanos. Aquí estamos viendo las diferentes polígonos, por ejemplo, donde estoy pasando el cursor, son los predios de características rurales. Se nota una gama de tonos de verdes y marrones. Luego, cómo se linderan, por ejemplo, en este caso, son también predios de connotación rural, más arbórea, y tiene sus linderaciones. Y luego, linderaciones ya más específicas para predios urbanos o medianamente, digamos, lo que ahora está habiendo mucho en donde son los predios, por ejemplo, de campo o de playa, en donde hay viviendas, en donde hay características, digamos, hay piscinas, hay construcciones, pero también hay áreas verdes en bastante proporción. Bueno, ¿cómo se va a llevar a cabo un proceso de levantamiento catastral? Tiene que haber, sobre todo, determinar cuál es el ámbito que voy a trabajar. Ese ámbito tiene que ser, a su vez, recoger detalles. Por ejemplo, si yo tengo una zona urbana que tiene
connotación más comercial o connotación más residencial, el municipio decidirá si hace todo o parte de ello. En el caso que haga parte de ello o comience su primera etapa, probablemente muchas municipalidades van a priorizar el tema fiscal y posiblemente comiencen por la zona que es más rentable económicamente inventariar. En fin, la gama que fuera posible, pues va a levantar. ¿Y qué es lo que va a obtener? Una información territorial en donde se van a identificar cada polígono y con sus características. Entonces tenemos una gama variada, ¿no? Tanto los urbanos como los rurales o los comunales. En este caso ustedes están viendo todo lo que está bordeado de verde, es un solo predio que abarca varias provincias y muchos distritos. Ese es un solo predio, por ejemplo, es una comunidad campesina. A diferencia de estos polígonos pequeñitos que pueden ser predios de 100 metros, 500 metros, que cada uno tiene un propietario diferente. ¿Cuáles son, para iniciar el proceso catastral, de geodesia, fotogrametría, cartografía y linderación? Están la norma del catastro ha establecido lo que se llama los estándares cartográficos aplicados al catastro. Acá tienen ustedes el link en donde ustedes pueden descargar estos estándares y a su vez específicamente este es el link en donde está el estándar. Entonces, tranquilamente pueden ingresar y descargar libremente la información. Es oficial, ha sido aprobado en el año 2012 y se llama Estándares Cartográficos Aplicados al Catastro. ¿Qué se toca ahí? Aspectos de geodesia catastral, aspectos de fotogrametría, escalas de altura, escalas planimétricas, escalas cartográficas y todos los criterios para la linderación y para la codificación. Entonces empezamos con el tema de la geodesia. Aquí en la geodesia debemos de dar a conocer acerca de cómo colocar los puntos geodésicos. Ya les indiqué que los puntos geodésicos tienen que ser 3 puntos geodésicos como mínimo. Un ratito voy a entrar para mostrarles cuál es la norma que exige estos 3 puntos geodésicos. Les voy a mostrar. Uy, se ha detenido un ratito. Voy a compartir. Un momento. Bueno, creo que después voy a compartir mejor. Entonces voy a seguir hasta hasta las 7 y ahí doy una pausa para que ustedes puedan consultarme acerca de lo que hemos trabajado desde las 6 hasta las 7. En el tema decía de la georreferenciación, la ley del catastro dice 3 puntos geodésicos. Es lo mínimo que se debe colocar en un proceso masivo de catastro. ¿Pueden ser más? Sí, pueden ser más. Pueden ser 10, 15, 20 puntos geodésicos, los cuales tienen que ser colocados siguiendo los estándares que les mostré. ¿Cuál es? Este de acá. Este es el estándar. Este es el manual de estándares cartográficos. Ahí indica cómo debe de colocarse los puntos geodésicos y qué debe tener. Entonces, un punto geodésico en realidad son placas, placas de bronce con determinado texto que ya están establecidos por el IGN y a su vez un hito de concreto. Estos puntos geodésicos tienen que estar enlazados a un punto de la Red Geodésica Nacional. Esta Red Geodésica Nacional se llama la REGEN y está monitoreada y administrada por el ente oficial competente, que es el Instituto Geográfico Nacional.
Entonces, ¿cómo es el proceso? El proceso, voy a mostrarles. Este proceso, si esta es mi zona catastral, que ya definí, porque tengo que establecer una zona que voy a catastrar. Entonces voy a colocar los 3 puntos geodésicos como mínimo. Cada punto geodésico tiene que tener una placa de bronce y un hito de concreto, con las dimensiones establecidas por el Sistema Nacional de Catastro y por el IGN. Y aparte de eso, la toma de la data también tiene un premedio de tiempo no menor a 1 hora para posicionar adecuadamente con los satélites y obtener la georreferenciación. A su vez, les indicaba que estos puntos geodésicos se van a enlazar con un punto de la Red Geodésica Nacional. La Red Geodésica Nacional oficial está a cargo del IGN y lo que considera es ya no un punto geodésico con hito de concreto, sino más bien lo que se denomina actualmente estación de rastreo permanente. Y eso también está en la norma que les he alcanzado, que es el reglamento del catastro del año 2018. Allí se ha establecido con sumo detalle acerca de las estaciones de rastreo permanente, que no es otra cosa que una especie de radar que funciona todos los días, las 24 horas del día y los 365 días del año. Entonces, las coordenadas están permanentemente actualizadas. En cambio, ¿por qué ya se dejó de usar los puntos geodésicos oficiales de la Red Geodésica Nacional? Porque estamos colocando puntos geodésicos, pero ¿qué ocurre? Esos puntos geodésicos, la Tierra siempre va a estar en movimiento por las placas tectónicas, por la rotación. Entonces, la Tierra, donde hemos colocado el hito de concreto y lo hemos referenciado con coordenadas XY, pero ¿qué es lo que pasa? La Tierra, como se va a desplazar, y los geofísicos establecen que es más o menos entre milímetros y centímetros por año, podríamos estar hablando de 1 centímetro por año. Se imaginan que en 10 años o en 20 años, mi predio, donde puse las coordenadas XY, ya no está ahí. Está 10 centímetros desplazado hacia algún lugar o 20 centímetros desplazado. Y en ciertos casos incluso metros cuando hay terremotos de por medio. Digamos, el desplazamiento de las capas tectónicas. Por ello es que el IGN ahora lo que usa como parte de su red geodésica nacional son estaciones de rastreo permanente. A futuro, estas estaciones de rastreo permanente lo que sí pueden hacer es actualizar estos puntos geodésicos cada año o cada 2 años y georreferenciarlos con la información que indica la estación de rastreo. Todavía no se está trabajando eso, son aspectos que conforme el catastro vaya haciéndose necesario y la información tecnológica más precisa, es probable que tengamos una red de monitoreo de puntos geodésicos a nivel local, a cargo de las municipalidades y de mucha utilidad para cualquier profesional que va a levantar un plano, y otra red nacional a cargo del IGN que está contemplado con las estaciones de rastreo permanente. Vamos a tener estos 2 niveles de información geodésica. Entonces, estos puntos geodésicos, una vez colocados, van a permitir tener una información territorial georreferenciada. Una vez que ya tengo la red, digamos, mis puntos geodésicos, ya puedo tranquilamente hacer la etapa de cartografía, y para ello tengo que establecer el proceso fotogramétrico. Por ello es que cuando hablamos de cartografía, imagínense todas las herramientas que son necesarias, todas las materias que son necesarias para elaborar cartografía.
geodesia, la primera, fotogrametría, teledetección con imagen satélite o levantamiento directo con topografía, ¿no? Y sistema de información geográfica, que son los software que actualmente se usan. Para el caso de elaborar cartografía necesitamos trabajar procesos fotogramétricos. Entonces, cuando hablamos de procesos fotogramétricos no es otra cosa que para procesos masivos es necesario un vuelo aéreo o imagen o vuelo con dron. Y esta información nos va a dar, una vez que tengamos el vuelo fotogramétrico, a ver un momento, sí. Aquí está, tengamos el vuelo fotogramétrico, lo que vamos a lograr es una información raster, que vamos a armarlo, podemos hacer un mosaico de todas las fotos y luego restituirlas. Y esta restitución es para convertir la información de imagen en información vectorial. Esta información vectorial, línea, punto, polígono, es la que va a ser necesaria para identificar a cada uno de los predios. Pero ambos son complementarios, tanto la ortofoto como la cartografía base. Y las escalas, dependiendo del tipo de predio, por ejemplo, para los predios urbanos, la escala varía entre 1 en 1000 hasta, a los más usados, hasta 1 en 5000. Pero puede haber escala 1 en 10.000, sí, para predio urbano. Pero claro, no tanto para mirar los lotes, sino para ver las manzanas, por ejemplo, o los sectores, o la ciudad en su conjunto. Pero si quiero ver cada uno de los lotes, la escala ideal es 1 en 1000. En cambio, para los predios rurales, pues va desde 1 en 2500, 1 en 5000 es lo más cotidiano, 1 en 10.000 también, pero puede haber escala 1 en 25.000 para grandes parcelas. Todos ellos, digamos, si queremos hacer cartografía, esta información tiene que cumplir los estándares cartográficos que ha establecido el Sistema Nacional de Catastro. Y esos estándares cartográficos están tanto en la web como en la información que les mostré del manual de estándares cartográficos con fines catastrales. Entonces aquí está el tema de la fotogrametría que les decía, cómo es. Por ejemplo, si es para predios urbanos, tiene que ser un vuelo aéreo bajo entre 4000 a 6000 pies de altura. Cuando hablamos de altura de vuelo, tenemos que trabajarlo en pies. Entonces, entre 4000 y 6000 pies de altura es para predios urbanos. En cambio, para predios rurales es entre 10.000 a 25.000 pies de altura. Y esto, digamos, es para los aviones y también para los drones. Además, hay que tener mucho cuidado para visualizar los puntos geodésicos de la red local. Y una vez que ya se tiene toda esa información, se arma el mosaico y ese mosaico tiene que ser restituido para obtener, por un lado, las ortofotos y por otro lado, la cartografía vectorial. Cuando hablamos de ortofoto, hablamos cuando luego del mosaico tengo que ajustar algunos elementos que pueden tener sombra, que pueden tener algún tipo de imperfección. Entonces, una ortofoto tiene que ser más nítida, más retocada, más verificada incluso en campo, porque podría ser que un predio tenga una imagen distorsionada y cuando vaya a campo encuentre otra cosa. Entonces, una ortofoto va a ser una foto, pero con los ajustes tipo, yo siempre menciono tipo Photoshop, en donde hago los retoques necesarios, ¿no? Limpio, pongo más luz o elimino las sombras de los aleros para que se vean nítidamente los 2, 3 o más pisos que tiene ese predio. Entonces la fotogrametría es una etapa necesaria para que combina la geodesia y me permite tener cartografía.
Y la producción de cartografía es responsabilidad de las municipalidades. Hay una directiva aprobada por el Consejo Nacional de Catastro y se establecen las series cartográficas urbanas. Si yo hago cartografía a escala 1 en 1000, hay una clasificación y hay un formato para la cartografía. Eso es algo que deben tener en cuenta las municipalidades. Y todo eso está en la web del SNSP. Bueno, entonces hasta aquí me gustaría responder alguna duda de ustedes en cuanto a los temas que estoy mencionando, y si gustan pueden escribir para yo empezar a explicarles o ampliarles algún detalle. Si no, prosigo para estar avanzando. Me indican también los de INSUR, por favor, en qué momento hacemos el descanso para la charla. Ya. Bueno, entonces yo voy a seguir avanzando un ratito. Voy a consultar. Ya. Les comentaba a todos ustedes que una vez que tengamos la cartografía, ya yo puedo con esa información establecer las zonas para el trabajo. Voy a ordenar todo ese espacio territorial ya, un ratito, un instante, please. Ok. Les indicaba que la linderación es un proceso para definir los polígonos específicos que corresponden a cada predio. Y linderar, por ejemplo, un predio teniendo una ortofoto o teniendo una cartografía base es bastante rápido y práctico. Por supuesto que tiene que haber un equipo que se llama el equipo de fotoidentificación, que utilizan muy bien la ortofoto o la cartografía vectorial, van a campo y van a dibujar sobre esa información los polígonos que están visualizando en campo. Y de ese modo, muy rápidamente se hace la linderación de los polígonos. Y luego en gabinete se vuelve a retrabajar. Y para ello ya. Ya. ¿Listo? A ver, me indican que, a ver, les voy a dar unos 10 minutos para que puedan relajarse y descansar y retomamos. Nos quedamos aquí en linderación. 10 minutos para que puedan, digamos, tomarse un cafecito. Retornamos. Voy a escribir en el chat.
Ok, señores participantes, a las 7:10 estamos retomando con la continuación del curso. A las 7:10 nos volvemos a conectar.
Retornamos, por favor, con las actividades. Nos habíamos quedado en linderación. Bueno, indicaba que la linderación ya es un proceso teniendo en cuenta la cartografía para establecer. Por favor, quisiera que me confirme Insur si se está escuchando normalmente. Pantalla, ingeniera, por favor. ¿Cómo? Con su pantalla que no se puede observar las diapositivas. Ah, perfecto. Ya. Voy a, entonces, un ratito. Ya está. Voy a compartir. Listo. Ahora sí. Ya está. Pero compártelo en pantalla completa, por favor. Sí. Pantalla completa. Listo. Ya. Indicaba participantes que están asistiendo a esta charla que la linderación es un proceso bastante mecánico, pero para linderar necesito tener la información gráfica de ese ámbito. En este caso estamos hablando de un ámbito urbano en el cual ya con cartografía vectorial o con cartografía raster voy a delimitar las zonas. Estas zonas, por un lado, decía yo que en los espacios urbanos tenemos zonas con potencial más económico o más residencial o más recreacional, en fin, una gama. Entonces voy a dividir el distrito en varias zonas territoriales y a su vez cada zona va a tener un conjunto de manzanas y cada manzana va a tener un conjunto de lotes. Para ello, entonces, tengo que hacer la delimitación. ¿Y cómo hago la delimitación? Por lo general, debo de considerar como elemento de delimitación los accesos viales. Nunca es conveniente que yo delimite dividiendo a un lote en dos o dividiendo a una manzana en dos partes. No. Lo conveniente es que siempre utilice como elemento divisorio las vías o en su defecto los accidentes naturales. Y para ello, vuelvo a repetir, se utilizan las ortofotos o los elementos gráficos que tenga a disponibilidad. Una vez que he dividido esas zonas, estamos hablando, se van a codificar como código de sector, son las grandes zonas. Entonces, yo tengo mi ámbito territorial a catastrar, que es el distrito catastral, o así se le denomina, que es mi zona catastral. Esa zona, ese distrito catastral va a tener 3, 4, 5 sectores, las cantidades de sectores que yo haya establecido, y a su vez cada sector va a tener un conjunto de manzanas. Ese conjunto de manzanas que puede ser 40, 50, 80 manzanas, no más, porque los códigos, pues no hay para, ahí son códigos para colocar, por ejemplo, 2 dígitos o 3 dígitos. Si estamos hablando de 3 dígitos, estaríamos hablando de 999. Y si son 2 dígitos, estamos hablando de 99. Luego codifico, una vez que tengo las manzanas, codifico los lotes y una vez que tengo los lotes, puedo también a su vez codificar los lotes. Esto va a ser parte del proceso de levantamiento porque puede ser un lote, un predio, puede ser un lote, 2 predios o puede ser un lote, muchos predios. ¿Cuándo puedo decir un lote, muchos predios? Cuando, por ejemplo, llego a un lote pero que es un edificio de 10 pisos y que en cada piso hay 4 departamentos, por decir algo. Entonces, ahí estamos hablando de un lote, muchos predios, que pueden ser edificios o también pueden ser quintas o también pueden ser, digamos, otros conjuntos habitacionales que también se les llama. Entonces, eso es un lote, muchos predios. Por lo general, la mayoría van a ser lotes individuales y que no va a haber mayor complicación. Pero sí, cuando lleguemos a edificaciones
conjuntos habitacionales, pues tendremos que establecer los criterios. Otro tema de codificación también son de las vías. Hay que codificar las vías y para ello hay toda una lógica de sistematización. ¿Cómo se codifican las vías? Más o menos les doy las pautas. Para el código de sector, manzana, lote y predio, esa codificación también la ven en el manual de levantamiento catastral. Digamos que es dividir en porciones, pero conforme estamos viendo en la realidad física. Por eso es que se tiene que utilizar la cartografía. Para la codificación de vía, como la ficha catastral que se va a tener que utilizar tiene información en donde hay que poner el código de vía, ese código de vía se tiene que inventariar. ¿Y cómo vamos a inventariar las vías? Primero, la zona que me toca trabajar, todo el distrito que voy a catastrar, pues tengo que recoger todas las vías que existen usando mi cartografía, identificando los nombres de esas vías y luego esas vías las voy a sistematizar en orden alfabético. Si las vías tienen denominaciones con números, esos van a ser primero y luego la letra A, B, C hasta la letra Z. Una vez que las tengo ordenadas, voy a poner códigos. 4 dígitos, por ejemplo. Si yo digo 1 de mayo, con número 1 de mayo, y luego puedo poner Alborada, por decir. Entonces, esa denominación voy a ir codificando. Y una vez que ya he codificado esa información, por ejemplo, pueden haber vías que por lo general son las más pequeñas, que no tienen denominación o que tienen pues un nombre muy genérico que todavía no se las ha bautizado. Entonces, si no tienen nombre, por lo general nosotros le llamamos desconocido. Entonces, habrá que ponerle una clasificación que sea la letra del alfabeto, la letra final. Puede ser ZZ, puede ser X o puede ser Y, pero tiene que ser estas letras que son las últimas del alfabeto. Digamos que le ponemos ZZ, entonces a todas las vías que tenemos en mi cartografía le voy a poner ZZ y luego en mi información alfabética. Entonces, pero igual a todas ellas también les tengo que poner códigos. Posterior al trabajo de catastro, pues el área competente dentro de la municipalidad tendrá que bautizar esas vías sin nombre. Siempre vamos a encontrar vías sin nombre. De repente pequeños pasajes o algunas calles, en fin. Siempre vamos a, pero todas sin excepción tienen que ser codificadas. ¿Por qué? Porque la ficha catastral necesita código de vía. Bueno, y así, vamos avanzando entonces. Yo voy a tratar de avanzar, digamos, dentro de lo razonable para darles todas las pautas necesarias de lo que significa un levantamiento catastral. Y toda esta lógica de código de vías, aplicación de la ficha, levantamiento de la información, requiere de un equipo técnico. Este equipo técnico, que son entre supervisores, coordinadores, los mismos equipos que van a llenar las fichas catastrales, que tienen que ir a campo, tienen que tener una oficina de proyecto, que puede ser en la misma municipalidad o en cualquier otro lugar, ¿no? Entonces, siempre es conveniente que haya una oficina de proyecto. ¿Cuánto tiempo lleva realizar un proceso catastral? Lo más recomendable es que, a ver, la etapa de preparación, cuando yo les decía geodesia, cartografía, eso por lo menos no menos de 4 meses. Digamos que 6 meses. La etapa de campo es una etapa sumamente interesante, pero con todo listo. Tengo las codificaciones, tengo la cartografía, ya están los puntos geodésicos, ya está preparado mi equipo, y entonces lo que voy a hacer es salir a campo para aplicar la ficha catastral. Esa etapa de campo puede durar entre 3 y 4 meses también. Depende la capacidad económica, la rapidez con que se quiera levantar la información, y digamos que unos 4 meses o 6 meses, digamos, entre la etapa de precampo y la etapa de campo, estamos hablando de un año, y la etapa de procesamiento probablemente unos 2 meses. Entonces,
Si hablamos del tiempo que vaya a demandar un proceso de catastro, estamos hablando de un mínimo de 8 meses a un máximo de 1 año, 8 meses, 1 año y medio. Más tiempo no es conveniente. ¿Por qué? Porque yo me demoro y el catastro se va desactualizando. Entonces, ¿por qué? Termino el catastro y con la misma tengo que comenzar lo que se llama la actualización catastral. Otro aspecto muy importante para poder levantar la información con más tranquilidad es que la población tome conocimiento de que se va a llevar a cabo este proceso. Entonces tiene que haber un equipo con carnets, con credenciales, con avisos previos. ¿Por qué? Porque, bueno, por un lado vivimos mucha inseguridad, por otro lado es necesario que la población sepa que muy probablemente este proceso de inventario les va a permitir a ellos formalizar la propiedad. El distrito puede hacer habilitaciones urbanas de oficio, puede haber formalización de la propiedad, regularización, saneamiento, en fin, se abre una ventana de posibilidades para regularizar la propiedad. Si esto sabe de antemano la población, va a ser solícita de participar. Pero si solamente es pensando en que se va a cobrar el impuesto, digamos que ahí sí va a haber dificultad, porque el impuesto predial significa que hay que pagar más, posiblemente. Bueno, entonces llegamos a la etapa de campo, y en la etapa de campo, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Hay dos aspectos fundamentales. Uno, la información gráfica, que es el polígono del predio que voy a catastrar, y por otro lado, la información alfanumérica. ¿Quién trabaja la información gráfica? El equipo de fotoidentificación. ¿Quién va a verificar todo el contorno de ese polígono, que se llama la linderación del lote? Y el equipo de información alfanumérica, teniendo esa información, va a levantar la información de ese predio. Ese predio, que es un lote, es un predio que puede tener 2 pisos o más pisos y le puede pertenecer a una familia o de repente a una sociedad conyugal, o le puede pertenecer a un propietario único, o puede ser en condominio, o puede ser una sucesión intestada. Entonces, la titularidad va a tener una gama de posibilidades y eso está en la ficha catastral. La ficha catastral está en la web del Sistema Nacional de Catastro. A su vez, tiene un instructivo. Entonces, por ese lado no hay mucho inconveniente. Una vez que se aplique la ficha catastral, esta información tiene que pasar por lo que se llama un control de calidad. Entonces, por un lado, voy a recoger información gráfica a nivel de lote, y por otro lado voy a aplicar la ficha catastral por cada lote, por cada predio. Voy a tener una ficha catastral con todos los datos necesarios: titularidad, características constructivas, dimensión del área de terreno y todos los elementos complementarios de ese predio. Esa información, ¿qué es lo que me permite? En primer lugar, me permite haber llevado a cabo todo el proceso de levantamiento. Y este proceso de levantamiento catastral está en el reglamento del catastro, que contempla cada uno de estos pasos. Es exactamente el artículo 43 del reglamento del catastro, en donde dice control geodésico, ya pusimos los puntos geodésicos; cartografía, ya elaboramos la cartografía; estamos aplicando la ficha, sí, que es campo. Y luego de aplicar la ficha, luego de inventariar en campo, paso a una etapa que se llama procesamiento de la información. Para el procesamiento de la información, lo que se requiere es tener una plataforma informática, un programa informático que me permita ingresar los datos de la ficha, los datos de la información gráfica y el software GIS, que me va a permitir integrar ambos datos.
Una vez que yo tengo esa información, voy a solicitar al Sistema Nacional de Catastro, a la Secretaría Técnica, la asignación del Código Único Catastral. ¿Por qué? Porque recuerda, desde un inicio les indiqué que todos los predios que van a ser catastrados tienen que tener Código Único Catastral. ¿Y quién lo proporciona? La Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Catastro. Entonces hay que cursar un pedido a la Secretaría Técnica para que nos alcance la cantidad de predios que hemos catastrado. 500 CUC, 1000 CUC, en fin. Esa información nos las va a alcanzar y luego nosotros vamos a incorporar a los predios catastrados. Una vez que le he asignado el CUC a todos los predios, el siguiente paso es ya la formalidad para declarar la zona catastrada. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? La exposición pública de la información catastral. Ese es uno de los pasos que exige la declaración de zona catastrada. Y luego de eso, tengo que remitir toda la información al Sistema Nacional de Catastro para que valide la información y declare como zona catastrada. En estos momentos, ¿qué distritos están en condición de zona catastrada? Está el distrito de Miraflores, San Isidro, el Cercado de Lima, parte del distrito de Los Olivos, si estamos hablando de Lima Metropolitana. Y en el caso del Perú, parte del distrito San Jerónimo en Cusco y parte del distrito de Casa Grande en el norte del Perú. No hay más distritos. Y podríamos pensar qué pasó con San Borja, con Surco, con La Molina y con muchos otros distritos, con Comas, con Caraballo. En realidad, la mayoría de los distritos tiene esfuerzos de inventarios catastrales, pero no se han, digamos, hay una serie de factores propios de la municipalidad que no han hecho que logre todavía concluir con su proceso catastral en el marco de la ley. ¿Por qué? Porque pueden tener inventarios antiguos y que tienen que actualizar, por ejemplo, ver el tema de cartografía, ver el tema de geodesia y una serie de aspectos, o la plataforma informática. ¿Por qué? Porque tienen que elaborar un programa adecuado a esa ficha catastral y a la base de datos territorial. Bueno, entonces una vez que se tenga el levantamiento catastral, se va a obtener lo que nosotros denominamos la base de datos catastrales. Con esta base de datos catastrales, ¿qué tenemos? Por un lado, es la ficha catastral con toda la información, más la información gráfica que está en la cartografía. Ambos, ¿qué es lo que me van a dar? La base de datos catastral. Esa base de datos catastral es una información que está en la computadora y es una data de información gráfica con información literal. Ambas, la unión de ambas me van a dar información temática. Por ejemplo, por decir algo, uso de suelo. ¿Por qué? Porque en la ficha catastral se estableció qué uso tenía ese predio, si era residencial o era comercial o era industrial. Y esa información me va a dar, esa base de datos de todo el espacio que ha sido catastrado, me van a dar una serie de cartografías temáticas. Uso de suelo, altura de edificación, características constructivas o, por ejemplo, riesgo de desastres. ¿Por qué? Porque para el riesgo de desastres probablemente pues tendré que mezclar a un conjunto de variables, ¿no? Material estructural, estado de conservación, año de antigüedad, en fin. Entonces son elementos que sí están en la ficha y que puedo manejar como una base de datos que me va a servir para la toma de decisión. Esa información, ¿quién tiene que usarla? Lo tiene que usar el área dentro de la municipalidad que desarrolle esa actividad. Por ejemplo, no sé, pues control urbano, desarrollo urbano, si es que quiere hacer planificación, si es que quiere hacer ajustes de los usos del suelo, si quiere, en fin. Catastro también, propiamente, es quien tiene que manejar esta información. Una vez que tenemos toda esta información,
que hemos pasado por geodesia, fotogrametría, cartografía, aplicando las normas técnicas, hemos desarrollado el levantamiento catastral y por lo tanto toda esta información me va a dar origen al catastro territorial. Esta información, vuelvo a recalcar, está en la web snsp.gov.p. Está allí la información completa. Todo lo que les estoy informando, los manuales, las normas técnicas y voy a explicarles ahora cómo se asigna el código único catastral. En primer lugar, les indicaba que cuando ya tengo la ficha, la información de la ficha catastral como base de datos, no solamente la ficha, sino el polígono, la base gráfica y alfanumérica, ya tengo la base de datos catastral, así se llama. Entonces, para esa base de datos catastral, tengo que asignar el CUC. Y para que ustedes tengan más detalle y más conocimiento, un momentito, voy a tomar un poquito de agua. Aquí está la base legal. Ustedes pueden revisar, leer estas directivas que está en la web del SNCP, en donde indica cómo se han creado los rangos CUC. Hay una guía del CUC para asignar el código y también algunas modificaciones que se hicieron. Entonces, toda esa base legal me permite saber cómo tengo que solicitar y qué tengo que adjuntar para solicitar CUC al Sistema Nacional de Catastro. Yo decía en sencillo que hay que solicitar. Efectivamente, yo municipalidad que ya hice el catastro, ya tengo una base de datos, entonces tengo que remitir a una solicitud a la Secretaría Técnica, pero tengo que adjuntar mi base de datos. Además, tengo que presentar mi plano catastrado. Y con ello, la Secretaría Técnica me va a dar una cantidad de CUC y me va a decir un periodo de tiempo para que le vuelva a informar que ya coloqué CUC a todos los predios. Ese es el proceso. Este código único se asigna a cada uno de los predios. El rango de CUC a nivel de distrito son 8 códigos, pero a nivel inmobiliario es 12 códigos. ¿Qué significa? Los 8 primeros códigos son los códigos digamos, los códigos base, pero si yo llego a un lote que es de un solo predio, los 4 códigos restantes son 4 ceros. Pero si yo llego a un predio que es un lote edificio en donde hay 20 departamentos, esos 4 últimos códigos van a ir variando. 0001, 0002, así hasta llegar a la cantidad de predios que hay. Entonces, los 12 dígitos se van a activar. Si es un solo predio, los últimos 4 dígitos, para completar los 12, van a ser 4 ceros. En cambio, si son departamentos de un edificio, entonces van a ir variando. Eso, digamos, es parte de un proceso de aprendizaje también, de cómo asignar CUC, pero ahí tienen las normas técnicas que tranquilamente instruyen mucho de cómo asignar el CUC. Y luego, una vez que han concluido con la asignación del CUC, comunican a la Secretaría Técnica para que la Secretaría Técnica valide. Y sobre todo para el tema de la declaración de zona catastrada. Entonces, este proceso, por ejemplo, de repente, pues, es lo que muchas veces está limitando a las municipalidades. Más que este proceso, pienso que lo que está limitando a las municipalidades es el programa informático catastral, porque la base de datos catastral, ¿qué implica? Que tengo que establecer un programa con los campos que tiene la ficha catastral. Entonces hay que diseñar y construir un programa. Bueno, voy a dar, una vez que termine, voy a dar la opción para las consultas que quisieran hacer
porque luego van a aperturar, digamos, la opción de que puedan ustedes consultar. Bueno, entonces, concluido con la asignación de Cook, empieza lo que se llama la declaración de zona catastrada. Para la declaración de zona catastrada está la norma publicada el año 2009 y que dice, ¿cuáles son los requisitos para declarar zona catastrada? En primer lugar, tiene que estar concluido el levantamiento. Bueno, ya hice el catastro, apliqué la ficha, tengo las cartografías, asigné el Cook y tengo mi base de datos catastral. Esa información significa que teniendo con todo eso, yo voy a seguir el siguiente paso, que es la exposición pública por 20 días. Eso es lo que dice la información para declarar zona catastrada. ¿Y por qué esa publicación por 20 días? Lo que pasa es que queremos hacer oficial esa información. Si yo dije que ese lote, que era mío, tiene 200 metros, pero yo sé que mi predio tiene 300 metros, pero lo pusieron ahí, entonces en esos 20 días yo tengo que objetar y decir, oye, mi lote tiene 300 metros, ustedes han linderado mal, no han incorporado mi lote completo, porque podría, en campo yo podría tener 300 metros, pero justamente una faja no linderaron porque pensaron que era del vecino, por decir algo, ¿no? Entonces, para eso es la exposición pública, para que las personas tomen conocimiento de que ellos son los que están figurando como propietarios, que ese es el área que tienen o está cercana al área que tienen, porque podría ser que yo tenga 300 metros, pero cuando fueron a campo determinaron que había 310 metros o 285, en fin. Entonces, para eso sirve la exposición pública, para que las personas tomen conocimientos de los datos físicos de mi polígono y a su vez de los titulares, porque puede ser que yo lo he alquilado y justo el inquilino figura como propietario. Puede pasar. Y además hay que publicar en la web y avisar a la Secretaría Técnica. Una vez que tengo todas las publicaciones, se tiene que emitir una resolución municipal que se ha declarado zona catastrada y a su vez hacer una publicación en El Peruano. Y teniendo todo esto, armo mi expediente y comunico al Sistema Nacional de Catastro. El Sistema Nacional de Catastro, a su vez, va a comunicar internamente a la SUNARP que se ha declarado zona catastrada. Un momentito. Ya. Y eso es el proceso de declaración de zona catastrada. Posteriormente, viene ya el uso y la aplicación del Sistema Nacional de Catastro. ¿Por qué? Porque ya tengo la base de datos, ya ha sido declarado zona catastrada y por lo tanto voy a usar esa información para los diferentes fines que me interesan a nivel de municipalidad y sobre todo para la lógica, por ejemplo, de vinculación con el sistema registral. Imagínense que mi predio decía 300 metros, porque así lo compré, pero en el catastro me doy cuenta que tiene 340 metros. 40 metros más. No es que mi predio haya crecido, sino que es el mismo polígono, pero que ni yo misma sabía que tenía 40 metros más. Entonces, con la hoja informativa catastral, que es el producto que me puede otorgar la municipalidad, yo puedo pedir a registros públicos que inicie el proceso de saneamiento catastral registral. Entonces, ¿qué tengo que pedir? Simplemente adjuntar la hoja informativa catastral. Es probable que tenga que adjuntar un plano de ubicación, pero y solicitar el saneamiento catastral registral. Ese es un procedimiento que me permite rectificar área, linderos y medidas perimétricas, incluso ubicación espacial. ¿Y qué tiene esa hoja informativa? Los datos fundamentales. Recuerden cuando yo les dije el Cook tiene internamente los datos fundamentales y les dije que se asemeja al DNI, es justamente como lo que actualmente cada uno de nosotros que tiene su DNI, ¿qué dice? ¿Qué se ve en el carnet del DNI? Primero, mis códigos de DNI, son 8 dígitos.
Y luego, ahí se ve, a un costado está mi foto. Además, ¿qué es lo que tengo? Tengo datos fundamentales, como me llamo, mis apellidos, estado civil, año de nacimiento, y una gama de datos básicos, elementales, necesarios, inherentes a mí. De igual modo, para el caso, un momentito. Puedes pasar, Gaby. Entonces, esos datos inherentes al predio van a estar justamente en la hoja informativa catastral. Son los datos que lo primero que va es el código catastral y luego toda la información básica fundamental. Posteriormente, allí, ¿qué hay en la hoja informativa? Hay una serie de elementos, ¿no? El CUC, los datos del propietario, si el predio es urbano o rural, la ubicación, el datum, la georreferenciación, la zona UTM, en fin, una gama de datos estrictamente técnicos, áreas, linderos, medidas perimétricas, por ejemplo, ¿no? Y ahora, para que la información pueda ser utilizada no solamente por la municipalidad, sino también por ejemplo, bienes nacionales o por la SUNARP o por cualquier entidad que lo necesite, se ha establecido en el último reglamento del año 2018, se ha establecido lo que se denomina la infraestructura de datos espaciales catastrales. ¿Qué es esto? No es otra cosa que la lógica de interoperabilidad, que significa que la base de datos del catastro tiene que tener estándares de interoperabilidad para que hablemos el mismo idioma. Entonces es el dato gráfico, el dato alfanumérico que puede ser compartido con otras instituciones y que va a manejar la información de manera estandarizada. Esta información que les hablo de infraestructura de datos espaciales catastrales está en la regulación del gobierno electrónico de la PCM, de la infraestructura de datos espaciales del Perú. Entonces, no son otra cosa que regulaciones para estándares para hablar el mismo idioma tecnológico y que me permita trabajar los geoportales, que me permita trabajar los geoservidores, en fin, información muy útil para que podamos empezar digamos, a usar la misma base territorial. Actualmente, el sistema registral, los registros públicos, construye su base gráfica registral, pero solamente utilizando la información que está en los títulos archivados, la información de los planos de los predios inscritos, pero que cada predio ha sido inscrito con unas coordenadas arbitrarias. Algunos UTM en PESAT, otros UTM en WGS84, otros que no tienen coordenadas UTM, solo tienen medidas y que como ubicación dice la calle no sé cuántitos, pero no sé dónde queda exactamente porque no tengo en el sistema registral, no hay información por nombres de vías y en fin. Entonces, todos esos detalles, por ello es que hace necesario que ni bien tenga cartografía base la municipalidad, le alcance al sistema registral. ¿Por qué? Porque le va a dar la opción de que el sistema registral lo incorpore en su plataforma informática registral y todos los predios de ese distrito, todos los predios catastrados, van a ubicarse adecuadamente sobre esa cartografía. Actualmente, ¿quién produce cartografía catastral? En realidad, solo las municipalidades. El Instituto Geográfico Nacional produce cartografía, pero no es catastral. La cartografía que produce está en escala 1 en 100.000 y no es útil para criterios catastrales. ¿Puede hacerlo? Sí,
pero normalmente es bajo la lógica de contratos específicos, ¿no? Pero no como parte de su labor. Bueno, entonces con toda esta información, ¿qué es lo que vamos a obtener? Información territorial para la gestión, para la toma de decisiones. ¿Qué es lo que tenemos? Una información del territorio, llámese con imágenes satélites o con ortofotos, en donde vemos pues las características territoriales, vemos el río, vemos una serie de elementos que existen y sobre los cuales hay una serie de derechos, por ejemplo. Hay derechos mineros, es una capa, y si yo tengo información interoperable, pues el GeoCadMin a través del INGEMED me puede proporcionar información de estos derechos mineros. También hay predios inscritos, predios no inscritos. Puedo saber dónde están los predios inscritos. ¿Por qué? Porque el sistema registral proporciona a las municipalidades la información de su base gráfica. ¿Y qué mejor si estamos trabajando ya sobre una cartografía oficial? Se puede identificar zonas arqueológicas, de servidumbre, fajas marginales, información que es necesaria para la toma de decisión, dónde se tiene que trabajar y qué hay en esa zona. A su vez, puedo tomar conocimiento de los proyectos diversos y de la información catastral, tanto urbana como rural. Y con esa información del territorio, pues los funcionarios municipales, los gobiernos regionales o los funcionarios nacionales pueden tomar decisiones y que no generen fricciones con la población, y más bien los beneficien. Entonces, ya con esto tenemos, digamos, el proceso de catastro a nivel, digamos, masivo. Un momentito, un instante, un minutito. Les decía que todo lo que les he mencionado hasta este momento es parte del proceso masivo, pero ¿existe un proceso individualizado? Sí. ¿Yo puedo levantar solo el catastro de un solo predio? Sí. Cuando hablo del levantamiento catastral de un solo predio, significa que también ese predio le voy a asignar código único catastral. Y ese proceso, quien lo realiza, tiene que ser el verificador catastral, que es el profesional que ha surgido en el marco de esta norma y ahora muchas normas técnicas, todas las instituciones, bienes nacionales, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Agricultura, todos con sus diferentes normas de saneamiento, de levantamiento, en fin, consideran al verificador catastral como el profesional que tiene que levantar la información territorial. En el caso de un proceso individualizado, igual, hay que colocar puntos geodésicos, pero en este caso ya no 3, sino 1 como mínimo. Hay que colocar puntos geodésicos necesariamente, hay que levantar la información y bueno, pues lo práctico es hacer la combinación, ¿no? Puedo medir, puedo usar un levantamiento directo, si es que hay las facilidades, y puedo hacer un vuelo pues con dron tranquilamente, sin mayor inconveniente. Y luego hacer todo el proceso, ¿no? Geodesia, cartografía, levantamiento, aplicación de la ficha y obtención del plano catastral. Para el caso de la participación del verificador catastral, está establecido el formato del plano catastral. Y eso está en la web del Sistema Nacional de Catastro. Y todo el proceso es similar como en el masivo, solo que se hace para un solo predio. Hay que, cuando se tiene que colocar el punto geodésico, igual hay que establecer, enlazarse a la red geodésica nacional, adquirir una data del IGN, colocar el punto geodésico y luego pues dar inicio a la poligonal de ese predio
y georreferenciarlo. Entonces, ¿hay un enlace a la Red Geodésica Nacional? Por supuesto que sí. Luego trabajo la cartografía, el plano catastral y todo tiene que estar georreferenciado. Y esto es muy útil porque Registros Públicos me exige. Si es que voy a inmatricular un predio, por ejemplo, tiene que cumplir, es prácticamente un predio catastral que tengo que darle a Registros Públicos como información. Entonces, ahí estamos hablando de las coordenadas UTM. Las oficiales son las de en el datum WGS84, pero podría adjuntar también en PESAT, sí, como un complemento. Recordemos que a la fecha la gran mayoría de informaciones que trabajaron las instituciones hasta hace algunos años, todas están en PESAT 56. Pero actualmente todos los instrumentos para levantar información están en WGS 84 y aparte de eso tenemos información, digamos que si quiero levantar unas coordenadas, tengo que usarlas en el datum WGS 84. ¿Por qué? Porque así lo exige Registros Públicos y así lo exigen las normas oficiales actualmente vigentes. Eso hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, y las coordenadas es ubicación espacial, por si acaso. Muchas veces se ha, digamos, cuando surgieron las coordenadas hace unos años, se ha utilizado mucho para calcular también con las coordenadas el área y las medidas. Eso sería posible siempre y cuando tengamos una cartografía ya de varias zonas del territorio y que de esa cartografía pudiéramos sacar el polígono, pero no tenemos. Entonces, por lo general, lo que más ha primado es levantamientos individuales. Entonces, si tenemos un levantamiento individual, la georreferenciación es bastante referencial. No es lo mismo que tener una buena cartografía. Por ello es que las coordenadas son útiles para ubicar espacialmente al predio, pero no es conveniente para calcular ni área ni medida. Se puede, pero no es conveniente. Y ustedes pueden leer mucho sobre coordenadas en los estándares cartográficos que les he alcanzado y que lo están viendo acá. Bueno, entonces estamos llegando a las 8 de la noche, hora en que termina, y por favor, si hubiera alguna consulta, pues yo estoy, Ana, a brindarles ampliación y por favor voy a pedir a Insur que active los micrófonos para que cualquiera de ustedes quisiera hacer alguna consulta. De lo contrario, pues ya estaríamos terminando porque estamos cercano a las 8 de la noche. Entonces, el levantamiento catastral me permite tener cartografía catastral, base de datos catastral, publicidad catastral y vinculación con registros públicos o usos multipropósitos, porque esa cartografía base va a ser utilizada por diferentes entidades, no solo la municipalidad, sino la municipalidad debería darle a las diferentes entidades para que puedan usar esos planos o esas cartografías y bosquejemos los planos sobre esas cartografías, ¿no? Entonces, digamos que el sistema registral, por ejemplo, mira mucho el plano, la georreferenciación, la firma, las grillas, en fin. Y todo eso es regulado en el sistema. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Catastro dice, el verificador catastral son profesionales independientes, que se inscriben en el sistema registral, dan un examen en el sistema registral y son estos 8 profesionales: arquitecto, geógrafo, ingeniero agrícola, ingeniero forestal, agrónomo, civil, ingeniero geógrafo, ingeniero topógrafo, agrimensor. Estas son las 8 profesiones que desarrollan, que pueden ser verificadores catastrales, pero tienen que dar un examen en el Sistema Nacional de Catastro y luego inscribirse en la SONAR. Actualmente son 12 las entidades que conforman el Sistema Nacional de Catastro. Recientemente se ha incorporado el Ministerio de Economía y Finanzas. Bueno, señores, es todo lo relacionado a
el levantamiento catastral. Si hubiera alguna consulta, estoy llana a dar respuesta a lo que ustedes quisieran.